Bueno, hola a todos nuevamente. Hoy vamos a tratar de responder una pregunta muy difícil de responder, que es la que vemos ahí en la pantalla. La pregunta es, ¿qué somos? Y la verdad que voy a tratar de explicar, en la medida en que se puede explicar, algo que es muy difícil de explicar, que es justamente esto que somos. Así que vamos a empezar y vamos a ver qué va sucediendo. El curso de milagros dice lo siguiente. Dice, el espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. Por otro lado, lo que te dice el curso es que nosotros somos el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto del espíritu unificado? En el curso, lo que de alguna manera todo el tiempo te va mostrando es que uno tiene dos opciones para generar la identidad, ¿no? Que eso depende de si uno conecta con su identidad real, que siempre está escrita con mayúscula, con nuestra identidad, o con la identidad ficticia o lo que se llama ego, la identidad ilusoria. Entonces, en la medida que nosotros conectamos con la identidad real, conectamos con esto, con que somos el Hijo de Dios, con que somos el Espíritu unificado, con que somos, básicamente, recortamos, somos espíritu. Cuando conectamos con esa identidad ilusoria es cuando sentimos, experimentamos, pensamos que somos el cuerpo. Entonces ahí son dos perspectivas, perdón, completamente diferentes. Si yo me siento, si yo me identifico, si mi identidad está basada en que soy el cuerpo, y en todo caso todo lo que suceda al cuerpo o no, o lo que suceda con otros cuerpos, es la vida, es lo que es real, si para mí lo real es el cuerpo, o si empiezo que ese es el camino de la espiritualidad, a lograr esa identidad con el espíritu, que en realidad es lo que se le llama, ¿no? El despertar. Yo me despierto del sueño de ser el cuerpo para empezar a conectar con mi verdadera esencia, con nuestra verdadera esencia, que somos el espíritu unificado, que es lo que en el curso se le llama el Hijo de Dios o el Cristo. Entonces, te dice el curso, Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento. Por tanto, el pensamiento es el espacio creador. Cada vez que estás pensando, estás creando. Según lo que estés pensando, es si estás creando, que en el curso se le llama, cuando creas del espíritu se le llama crear, y cuando lo haces desde el ego se le llama fabricar, como una forma de diferenciar, ¿no? Entonces, somos pensamiento, te dice, hemos sido creados a través del pensamiento de la divinidad de Dios. Y, y y Dios luego conservó estas extensiones del pensamiento en su mente. Nosotros, ¿qué significa esto? Que somos en la mente de Dios. Que ahora vamos a ir viendo un poco más cómo define el curso esto que se le llama Dios, que a la vez te dice Dios no tiene nombre. Entonces, lo que estamos tratando de describir es algo que no es una palabra, que no es comprensible a través de la palabra, pero que podemos intentarlo. En realidad las palabras es la herramienta que usamos para ir más allá de ellas y conectar con eso profundo que se le llama espíritu. Una vez que nombramos la palabra espíritu, no significa que el espíritu sea la palabra. Esto en Occidente, si leyeron algo de Saussure, significado, significante, o en el psicoanálisis Lacan, van a entender esto. Digamos, la palabra es solo una flecha que apunta hacia la profundidad, pero no hay que quedarse con la palabra. No hay que cerrar a Dios en la palabra Dios. Dios es todo. Vamos a ir ahora ahondando en eso. Pero nosotros en todo caso, cuando vamos identificándonos o conectando con que somos el espíritu, que somos un pensamiento dentro del espíritu, dentro de Dios, vamos acercándonos ahí a esa pregunta tan difícil de responder que ¿qué somos? Imagino que te la habrás hecho en algún momento. Puede que este video te ayude un poquito a entenderlo desde el curso de milagros. Bien, entonces después sigue el curso, sigue esta misma frase, es una continuación, dice, todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismo y entre sí. Imagínate si el todo empieza a pensar y nosotros somos un pensamiento dentro de ese todo, dentro de Dios, todo está unido. Vos estás unido a mí, yo estoy unido a vos, y todas las personas con las que
conectás en la vida, están unidas a vos. Todo es uno. Por eso dice la mente, tu mente y la de Dios son una. Todos somos, las mentes están unidas. Por eso, visto desde otro lugar, cada vez que vos te conectás con una persona, desde esa unión de mentes, conectás con lo que realmente la persona es. Y cuando tratás de unir cuerpos, es cuando no funciona, porque a veces los cuerpos se alejan y uno sufre, o se encuentran las mentes a través del cuerpo, pero como uno se identifica con el cuerpo y quiere que el cuerpo del otro haga algo específico, que es lo que yo pienso que necesito, es la función que le di a ese cuerpo, para que me diera a mi propio cuerpo, o sea, la identificación es con el cuerpo, ahí es cuando sufrimos, nos angustiamos, sentimos culpa, si con el cuerpo estamos haciendo aquello que pensamos que tenemos que hacer o no, está basado en esa identidad ficticia, en esa identidad ilusoria, en el sueño, que no es otra cosa que la identificación de la mente con el cuerpo en lugar de la identificación con el espíritu. Vamos a continuar. Entonces te dice el curso, te dice, en Dios no hay principios ni finales, pues su universo es Él mismo. Imagínense algo que es todo. Si es que es posible para nuestra mente imaginarse algo que es todo. No hay principios, no hay finales. El universo es Dios. Su universo es Él mismo. Entonces te pregunta el curso, ¿cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo de Dios que es el universo? ¿Cómo podés excluirte, sentirte separado, si vos sos el universo, sos una parte, sos un fractal, sos una porción de Dios, sos un pensamiento en Dios? Cada vez que caminás, cada vez que pensás, cada vez que te moves, estás moviéndote en Dios, porque somos parte de, somos una porción de Dios, conectada entre todo, pero viviendo una experiencia, por algo la elegimos, una experiencia corporal, donde la mente se experimenta en gran parte a través del cuerpo. Por eso mismo cuando meditamos, muchas meditaciones están basadas en lo que sucede en el cuerpo, en la respiración, en recorrer el cuerpo, en las sensaciones corporales, en lo que estamos experimentando, las sensaciones energéticas. Estamos trabajando desde la mente, conectando con el qué necesita el cuerpo, si necesita alimento, si necesita descanso. Estamos trabajando siempre desde el cuerpo, pero en la medida que nos identificamos con él, ahí empieza todo el mundo de separación, porque los cuerpos se ven separados, la mente ve cuerpos separados, pero la mente en todo momento siguen unidas. Por eso existe la telepatía o esas casualidades donde pienso en alguien y me escribe o me llama, porque las mentes están unidas. Por eso cuando vos pedís algo se te cumple. De hecho el curso te dice, todo lo que pidas se cumple. Estamos todo el tiempo siendo escuchados o más que siendo escuchados, estamos en conexión con todo. Entonces cuando nosotros deseamos algo, eso se cumple. Pasa que hay que diferenciar de alguna manera, que eso todavía es un misterio para ahondar, cuál es el deseo superficial o deseo del ego y cuál es el deseo profundo de nuestro ser, que no es otra cosa que reconectarnos, que lo que se llama a veces volver al hogar o el retorno a Dios. Entonces a veces nosotros estamos en esa pelea entre qué es lo que deseamos de manera superficial o en el plano consciente, y cuál es el deseo profundo de nuestro ser, que no es otra cosa que podríamos llamarle Dios o podríamos llamarle amor también, o unión. Bien, vamos a continuar. Entonces, hay que empezar a hacer este trabajo de reconocernos, reconocer qué somos. Entonces vamos a ver qué aparece en el curso sobre esto, sobre este reconocimiento. Y te dice, el todo ciertamente define a la parte. Dios, hay que tener en cuenta que Dios es todo. El todo define a la parte, pero la parte no define al todo. Entonces nosotros, siendo una porción del todo, no podemos definir al todo. Y cada vez que intentamos definirlo es cuando sufrimos, porque si yo trato de ser el patrón, el origen, que pueda definir el todo, en el curso eso se lo llama como una crisis de autoridad, donde nosotros cambiamos, queremos ser nuestro propio padre, queremos ser nuestro propio creador, y como no lo somos,
intentamos amoldar, fabricar una realidad donde nosotros nos hayamos creado a nosotros mismos, y como claramente eso no funciona porque no nos hemos creado a nosotros mismos, es ahí donde generamos sufrimiento. Tratamos de crear, de fabricar un mundo a imagen y semejanza de nuestra forma de ver separada, por tanto vemos de manera separada, y eso lo que genera es sufrimiento. ¿Es un problema el sufrimiento? No. Es simplemente una señal de que te desconectaste y que tenés que retornar a la fuente o volver a la verdadera identidad, que es que somos un espíritu unificado. Somos una mente, experimentándose a través de cuerpos. ¿Hay un problema con eso? Lo hay si me identifico con el cuerpo. Si no, puede ser una experiencia hermosa. Bien, vamos a seguir. Dice el curso también, dice, Dios no está dentro de ti en un sentido literal. No es que yo ahora tengo a Dios en mi interior en un sentido literal. Te dice, más bien tú formas parte de Él. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos en Dios. Es la diferencia entre decirme a mí mismo, soy Dios, a decir, soy en Dios. Camino en Dios, me muevo en Dios, pienso en Dios. Entonces ahí cambia la experiencia, donde yo me reconozco en algo muchísimo más grande, tan grande como infinito, como el infinito puede ser infinito. Entonces es una diferencia muy grande de pensar que Dios está literalmente adentro mío a pensar que yo soy en Dios. Es una forma muy diferente de verlo. Y por eso después te dice el curso que reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. Una vez que empezamos a reconocer la verdad a través del conocimiento que nos da la propia experiencia, una vez que empezamos a conocer la verdad, ahí empezamos a entender ligeramente lo que es Dios, si es que puede ser entendido, porque nosotros somos una parte. En realidad, yo lo que te recomiendo, el trabajo para intentar entender lo que es Dios, es tratar de dejar de entender en absoluto. Soltar toda tu idea de entendimiento personal, toda tu idea de entendimiento a través de lo que puedes llegar a experimentar a través del cuerpo, para empezar a iniciarte en la identificación con el espíritu. Identificación con qué es el espíritu, es lo invisible. Es lo que no estás viendo cuando me ves, lo que no estás viendo cuando te ves, y que en última instancia es la búsqueda a través de la meditación, de conectar con lo invisible. Lo invisible, Wayne Dyer lo llama lo invisible, y me parece es muy interesante como una especie de palabra que nos ayuda a entender el espíritu. El espíritu es lo invisible, es lo que no vemos. Entonces, bueno, en la medida que podamos ir reconociendo a Dios, vamos a reconocer nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia, lo que realmente somos. Y te dice el curso, y así, la voluntad de Dios no puede sino llegar hasta sus conciencias, nuestras conciencias. Y no van a poder seguir olvidándose por mucho tiempo de que no es sino la suya propia, o sea, nuestra propia voluntad. Por eso en la medida que vayamos reconociendo lo que somos, reconociendo que somos en Dios, que somos una parte en Dios, vamos a reconocer que eso que se llama en el libro la voluntad de Dios, que para mí es tan difícil de entender, no es otra cosa que nuestra propia voluntad. Cada vez que estás haciendo tu voluntad y que sentís amor, que sentís dicha, que sentís comunicación directa con otro ser, ahí estás manifestando la voluntad de Dios. Como una parte, como un pequeño fractal en Dios, estás manifestando su voluntad. Cada vez que extendés el amor, que extendés la comunicación, que generás una conexión profunda con otra persona, no desde el cuerpo, aunque los cuerpos pueden estar presentes claramente, sino a través de tu mente uniéndose, de tu mente conectándose, de tu mente comunicándose. Bien, pero, sin embargo, esto puede no parecer tan fácil, puede ser muy sencillo de poner en palabras a veces, o de repetir frases del curso, o leer el curso. Ahora, el curso te dice algo también. Vamos a ver una frase donde claramente esto no es tan sencillo a veces, por eso hay que abrirse a la experiencia, abrirse a hacer este camino de reconocimiento propio para reconocer lo que es Dios a través de nuestro propio autoconocimiento, el conócete a ti mismo, el reconócete a ti mismo. Entonces el curso también te dice que si nosotros hemos venido a este mundo
Dice lo siguiente. Dice, no hay nadie que venga aquí que no abrigue alguna esperanza, alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar paz y felicidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que si hemos venido, todos los que hemos venido a este mundo, es porque hay alguna ilusión todavía que permanece en nosotros de que algo externo nos va a brindar paz, nos va a brindar amor, nos va a brindar felicidad. Por eso el trabajo siempre es interno. Eso no significa que no lo hagamos con otras personas, que no nos comuniquemos con otras personas, que no meditemos con otras personas, que no hagamos el amor, que no contactemos los cuerpos, que no estemos en contacto con otras personas. Lo que sí significa es que para ser feliz, para estar en paz, para ser el amor, tenemos que volver a conectar con nuestra verdadera esencia, que es Dios, que es ser una parte de ese espíritu unificado, es conectar con el Cristo, conectar con el ser iluminado, conectar con la verdadera esencia que somos. Para eso, y esto es una de las cosas realmente difíciles de hacer, hay que desapegarnos de todas las ideas de separación, de lucha, de conflicto, de todas las ideas que tenemos donde nuestra identificación se reconoce en el cuerpo y no en el espíritu. Cada vez que vemos un cuerpo y pensamos que el cuerpo es lo real, estamos identificándonos, viendo a través del ego, viendo a través de nuestra mente separada y, en consecuencia, sintiendo miedo, sintiendo culpa, sufriendo, viviendo angustia o depresiones, o etc. Entonces, está bien, o sea, venimos a este mundo a experimentar esta ilusión de que algo externo nos va a brindar esa paz. En la medida que empezás a hacer el trabajo espiritual, empezás a responsabilizarte de que sos vos el que podés hacer esa conexión con el espíritu unificado, que somos todos. Pero que en última instancia lo que tenés que hacer es soltar esa idea de separación, soltar esa búsqueda en lo externo, soltar esa búsqueda de que hay alguien que te va a dar aquello que no te estás dando, de que hay alguien que va a resolver los problemas que no estás pudiendo resolver, y en esa responsabilidad está nuestra capacidad para amar, está nuestra capacidad para encontrarnos, para conocernos, para indagar y experimentar a través de la meditación o de la indagación cuál es nuestra verdadera naturaleza. Este es un camino, claramente no es algo que suceda de un momento a otro. Por eso estos videos pretenden ser solamente una puerta al conocimiento, la sabiduría que hay en el curso de milagros. Todo esto hay que empezar a trabajarlo, empezar a mirarlo hacia adentro. Si en algún momento los videos pueden ser vistos otra vez, o simplemente pueden ser un disparador para tomar el libro entre las manos y empezar a investigarlo, a meditarlo, a profundizarlo y a buscar eso que dice en el interior. Mismo no buscarlo afuera significa también no buscarlo en el mismo curso, sino que el curso funcione como una flecha que te lleve a conectar con tu verdadera esencia. Gracias por haber visto el video, nos veremos en futuros videos y como digo siempre, cualquier pregunta podés dejarla en los comentarios, cualquier consulta. Gracias.